Esta semana fue una buena semana porque, bueno, todas las semanas son buenas, pero esta fue una buena semana. Tuve un buen tiempo de carretera y son tiempos en donde Dios, la verdad, me habla particularmente y es algo que he estado disfrutando. Y esta semana me habló muy claramente acerca de lo que les voy a hablar el día de hoy. Yo les voy a pedir, ¿por qué no? Como siempre, vénganse para adelante. Digo, estamos muy repartidos como para que se queden allá atrás. Vénganse ustedes, ándale, que siempre se sientan hasta atrás. Aquí hay 4 lugares enseguida aquí que miren, ahí caben muy bien. Y luego mira, ustedes dos se pueden venir aquí, Pati se recorre un lugar, y acá vienen también. Y mira, Daniel, tú cabes hasta acá adelante también, ¿no? Y así, ándale, estamos más en familia. Acá hasta adelante, aquí hay un lugarcito. Bueno, entonces aquí. No hay. Bueno, entonces regrésense pues. Si yo decía que no. Perdón. Bueno. Cuando ustedes y yo venimos a la iglesia, ¿a qué venimos a la iglesia normalmente? A alabar a Dios. Ok. ¿Y alaban a Dios porque está aquí? O sea, ustedes llegan y dicen, ay, aquí está Dios, ¿o qué pasa? O simplemente llegan y dicen, pues René dijo que aquí está Dios y vamos a alabarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, Adela, platícame. Dios está en todos lados, ese es un hecho. Nos reunimos para alabar porque tenemos que tener un lugar para reunirnos. Tenemos que tener un lugar para reunirnos, pero ¿hace una diferencia que nos juntemos aquí o que nos juntemos en la plaza? ¿No? O sea que podríamos adorarlo el día de hoy o cualquier otro día. Ok, es cierto. Podríamos alabarlo cualquier día, pero hay un día especial para venirlo a alabar. Y podríamos ir a cualquier lugar, pero realmente venimos a este lugar porque es el lugar que el Señor dijo. Entonces, cuando venimos a este lugar, ¿alguien de ustedes puede decir que percibe un ambiente diferente o que percibe a Dios de manera diferente como la percibe normalmente en su día? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia, Pati? Tú que fuiste la primera. Cuando estamos aquí, Cuando estamos aquí venimos en un solo corazón, en un solo sentimiento. Ok. Lidia, ¿qué es diferente? dice la palabra que hay más de dos, ahí está Él. Muy importante, dice la palabra que donde hay 2 o más, ahí está Él. También es cierto, ¿no? Pero tienen que estar congregados en su nombre, porque si no, pues en el metro había un montón de Dios ahí en el túnel, ¿verdad? Pues tienen que haber 2 o más, ¿no? Pablo, ¿qué es diferente cuando vienes a alabar a Dios el domingo? Porque dice la palabra que en medio de nosotros es donde Cristo es formado en cada uno. En medio de nosotros Cristo es formado en cada uno. Eso es muy importante también, claro que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que la presencia de Dios se manifieste aquí? Que lo alabemos, ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, a mí me ha tocado que hay gente que pone alabanza como pone la radio nomás para oír ruido y Dios se manifiesta ahí. ¿No? Exactamente, nosotros provocamos. ¿Cómo lo provocas, Adela? Con la intención de lo que venimos es de alabar, darle gracias. Exactamente, con nuestra actitud y con nuestra identidad. Nosotros tenemos una intención de venir a alabar a Dios, ¿sí? Porque esto es bien importante. Ahorita decía Lidia una palabra muy importante. Dice la palabra, donde 2 o más se reúnen en el nombre de Dios, o sea, con la intención de adorar a Dios, ahí es donde Dios se manifiesta. Y esto se los digo porque a mí me ha tocado en muchas ocasiones, y la verdad es que me puede decirlo, pero a mí me ha tocado ir a lugares donde hay 5,000 personas en un congreso cristiano y Dios no está en medio de ellos. Porque no hay más de 2 personas que vayan con la intención de buscar a Dios. Hay personas que están organizando y quieren tener un evento lleno. Hay personas que van con la intención de recibir. Hay personas que van y tienen ganas de tocar y de cantar y de brincar. A mí me ha tocado, o sea, hay grupos de gente donde está la alabanza y pasan los jóvenes y brincan y cantan. Pero brincan y cantan porque les gusta, no brincan y cantan para su Dios. Y eso hace una diferencia. Nosotros podríamos reunirnos aquí y cantar y escuchar la prédica y lo que sea,
e irnos, y no pasa absolutamente nada porque Dios nunca se manifestó, porque no había una intención hacia Dios. Esta mañana orábamos y me llamaba la atención porque salió de mi boca cuando lo decía, y le digo: Señor, gracias porque estableciste este día antes que cualquier otro mandamiento. Todavía no había mandamientos para los hombres y Dios designó un día para que le adoráramos a Él, con la intención de que Él sea exaltado. Y esa es una parte de nosotros, ¿sí?, que es parte de nuestra funcionalidad diaria. Nosotros hemos sido enviados aquí a la tierra para establecer el reino de Dios, para extender el reino de Dios y para manifestar el reino de Dios. Quiere decir, nosotros con nuestra intención, como decía Adela, tenemos la capacidad de hacer que Dios se manifieste, que Dios se establezca y que Dios tenga un efecto. Porque muchas gentes dicen: pues si Dios quiere, pero hablan de Dios como si no estuviera en ese lugar. Hay otros que dicen: es que Dios por algo hace las cosas, pero nunca se han sentado a preguntarle a Dios y nunca han ido a la intimidad con Dios para saber de qué se trata o por qué está pasando cierta cosa. ¿Sí? O hay gente que dice: ay, que ni Dios lo permita, pero nunca han ido a preguntarle a Dios si se trata o no, de eso o no. La gente, de hecho, por el contrario, la gente mide su relación con Dios por medio de la ausencia de problemas. ¿No se han fijado? La gente cree que cuando las cosas están tranquilas, las cosas están bien. Y sin embargo, es exactamente lo contrario. La palabra de Dios promete que aquel que es seguidor de Cristo, lo primero que va a recibir es ¿qué? Persecución. Eso quiere decir, si usted tiene problemas constantemente y constantemente está recurriendo a Dios, quiere decir que va del camino adecuado. Esto es exactamente lo mismo que ayunar. Mucha gente cree que ayunar es una manera de torcerle la mano a Dios, y no es así. Ayunar es una manera racional de desatar lo espiritual. Es decir, cuando yo ayuno, lo único que siento es un hueco en el estómago, y ese hueco ni un Snickers lo llena, ¿sí? Sino que siento una constante necesidad, y esa constante necesidad me hace recordar mi intención y me hace dirigirme a Dios. Y esa constante necesidad que yo mismo provoco en mi ayuno me hace estar comunicándome con Dios y me hace darme cuenta que si todo el tiempo tengo una necesidad en mi interior, todo el tiempo me puedo comunicar con Dios. Porque ¿cuántos de ustedes y yo nos ha sucedido que no oramos porque no tenemos tiempo para orar, porque sentimos que tenemos que llegar a un lugar especial, poner un ambiente especial para luego ponernos a orar, y luego no oramos porque no sabemos de qué tenemos que orar y no terminamos más que pidiendo y dando gracias, pero no oramos porque nunca nos comunicamos con Dios? Porque ir a decirle a Dios lo que ya sabe, pues eso no es orar, ¿no? Porque dice la palabra que todavía no abrimos nuestra boca. Eso lo dice el Salmo 139. Todavía no abrimos nuestra boca y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, si ustedes y yo dedicamos nuestro tiempo de oración a decirle a Dios lo que ya sabe, pues entonces no estamos orando tampoco. Pero cuando entendemos que tenemos una constante necesidad, como cuando ayunamos, y esto es nada más por poner un ejemplo, vamos a estar en constante comunicación. Y aparte, es como les he platicado muchas veces, es cuando ayunamos es como subirle el volumen a la voz de Dios, ¿no? Porque esa necesidad es como, nunca les ha pasado cuando traen hambre y antojo, ¿no? Si traen hambre, cualquier cosa se pueden comer, pero cuando traen hambre y antojo, ¿verdad que no cualquier cosa los llena? Ay, es que unos tostilocos, no es más, un tostilote calientito, ¿no? Y luego te dicen: toma, cómete unas papitas. No, toma, cómate un bubulú. No, es que así, mira, con elotito y con quesito y ¿no? Cuando ayunamos es precisamente eso. Por eso le digo a mucha gente: ayunar, nomás por ayunar, es una huelga de hambre, porque no aplica. Para ayunar necesitamos orar para primeramente estar conscientes de que, y estar seguros de que es agradable a Dios. 2, nunca podemos ayunar sin cobertura, ¿sí? Quiere decir que alguien que tenga autoridad sobre nosotros tiene que estar consciente que estamos ayunando para que nos confirme primeramente, y 2, para que nos esté respaldando en oración, para que no flaquemos. Porque cuántas veces hemos intentado ayunar y luego nos gana el hambre a mitad del día y mejor
rompemos y entonces algo que iba a ser muy bueno se convierte en toda una odisea de culpa. ¿Les ha pasado? A mí un montón de veces. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que cuando venimos a este lugar, o cuando vamos a cualquier otro lugar, la presencia de Dios está ahí a causa de nosotros, podemos entender que la fidelidad de Dios es absoluta, porque Dios nos prometió, a donde tú vayas, yo iré. Y eso quiere decir que si venimos a la iglesia, Dios va a estar aquí a causa de ustedes y de mí. Si nosotros vamos al súper, Dios va a estar ahí a causa de ustedes y de mí. Lo único que necesitamos es tener la actitud y la identidad adecuada. Y esa es la parte en donde muchas veces flaqueamos. Porque, ¿qué dice Dios acerca de nuestra identidad? Dios nos llamó que nosotros somos ¿qué? ¿Y que somos qué? ¿Alguien se puede acordar así? Dios nos mandó y nos dijo, somos la sal y la luz del mundo. Sí, eso es muy cierto, pero eso es para los demás. Pero en cuestión de nuestra identidad, todavía mejor, pero les falta un poquito más allá. Somos 2 papeles nos dio. Nos lo puso en... También somos el pueblo escogido. ¿Y a qué nos envió? No, más allá. Anunciar las virtudes de qué, sí. Exactamente, ¿y qué más? Hacer sacerdotes y hacer reyes. ¿Sí? Y esto es... Todo lo demás sí es cierto, pero ser la luz y la sal del mundo y el ser herederos es una parte de la función de nuestra identidad, porque nosotros somos reyes y somos sacerdotes, porque Dios es el Rey de Reyes, y somos sacerdotes porque somos los que somos capaces de manifestar y de traer la presencia de Dios a este lugar. No cualquiera puede hacer que la presencia de Dios se manifieste. Tenemos que tener una identidad de sacerdotes, ¿sí? Porque el sacerdote es el que ministra la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Hace sentido o no hace sentido? Acá hay un lugar adelante de mi mente, acá adelante. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, fíjense, vámonos por favor al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el versículo 10. Les voy a leer en esta ocasión de la Reina Valera 60, porque ahora sí que esto es algo que el Señor me mostró en esta versión. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios, ¿sí? Fíjense qué importante, le está hablando a Jesús y le dice, y nos has hecho, ¿para quién? Para nuestro Dios, o sea, no es para que nosotros lleguemos y digamos qué padre, es para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y luego dice, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay 2 papeles que nos dieron ahí. Número 1, el de reyes. ¿El rey qué hace? El rey gobierna. El rey decide. El rey, a diferencia de un presidente, el rey es designado por sangre. ¿Sí? El rey es designado por sangre. Fíjense nada más, esta es una anécdota que me gusta mucho contar. La corona inglesa es la única corona que realmente gobierna de acuerdo a las monarquías de la antigüedad, que es completamente por consanguinidad. La reina Isabel, ella es reina porque no había un varón en su casa, entonces a ella le tocó ser reina. Pero el río Támesis, que cruza Londres, tiene una historia bien interesante. Hubo una ocasión que la corona inglesa, bueno, en muchas ocasiones la corona inglesa está llena de puros alemanes porque siempre se quedaban sin parientes y siempre tenían que traer a los parientes por consanguinidad para que fueran reyes. Y fue el rey, se muere un rey y le llaman, y no le quedó más que por consanguinidad a un sobrino lejano que era el príncipe de Hannover en Alemania. Y pues le mandan a hablar y le dice, pues es que por consanguinidad te tocó ser rey, porque esa es la regla, nada más los que son de la misma sangre pueden ser reyes. Y entonces el cuate le dice, pues yo nunca he ido a Inglaterra, es más, ni hablo inglés, ¿no? Pero ahí voy. Y entonces lo agarran y entonces en el camino pues lo suben primero a una carreta y le van paseando y lo van platicando de las grandezas de la corona inglesa y aquí y allá. Y el orgullo de Londres era el río Támesis, ¿no? Y porque por ahí, de ahí salían todas las flotas mercantes y los ejércitos y etcétera.
Y entonces él tenía muchas ganas de conocer Londres y de conocer el río Támesis. Si nosotros leemos el río Támesis en inglés, se dice Thames, ¿no? Pero este cuate no sabía hablar inglés, y como no supo pronunciarlo, la primera cosa que hizo llegando a Inglaterra fue pedir ver el río Támesis. Y entonces de repente va y le dice, bueno, qué bueno, este es el famoso río Thames. Y como todo el mundo dijo, él es el rey, y aunque lo haya dicho mal, ahora es el río Thames. Y desde 1681, creo que era el año, hasta el día de hoy, los ingleses le siguen diciendo el río Thames al río Thames. Porque su identidad le cambió el nombre a todo un río. Y de un error quedó un estatuto. Y él a lo mejor ni siquiera se dio cuenta que lo dijo mal, pero su autoridad hizo que el nombre de algo trascendiera hasta el día de hoy. Está bueno eso, ¿no? Cuando ustedes y yo entendemos que hemos sido llamados a ser hijos del rey y que el rey nos ha puesto como papel el ser reyes, quiere decir que por medio de nuestra boca nosotros le podemos cambiar la identidad a cualquier cosa alrededor de nosotros. Y eso es primordial. Nosotros podemos cambiar la enfermedad por salud y nosotros podemos cambiar la pobreza por riqueza. Hace 2 semanas hablábamos acerca de eso, ¿se acuerdan? Hablábamos acerca de lo que puede salir de nuestra boca, puede ser vida o puede ser muerte. Pero esto quiere decir que no nomás por decirlo va a cambiar, sino que tiene que ver con nuestra identidad. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados para eso y para nuestro Dios. A mí me ha tocado, se los he platicado, me ha tocado sanar a más de 1,600 personas. Pero he querido sanar a muchísimas más. Pero muchas de esas personas no sanan porque nunca ha habido la verdadera intención de manifestar a Dios, porque de repente se la cree uno, y cree uno que es de uno, pero no es de uno. Cada vez que uno ejerce alguno de los dones que Dios nos ha puesto, tenemos que tener como intención que el reino de Dios sea extendido. Si mi matrimonio va a mejorar para que el reino de Dios sea manifiesto y para que Dios pueda ser exaltado y que todo el mundo sepa que nosotros con nuestra actitud y con nuestra intención no pudimos cambiar una relación, pero que Dios pudo cambiar no solamente una relación, sino la historia de las siguientes generaciones de una familia, porque esa es la intención. Es que hay mucha gente que viene y me dice, oye pastor, ven y ora por mí por mi gripa, y el año que entra vuelven a venir otra vez. Entonces dices, pues es que no estabas buscando a Dios, porque si Dios te va a sanar de la gripa, pues te va a sanar para siempre. Y esa es una de las cosas que no tenemos en mente. Cuando nosotros vamos y ejercemos nuestro papel de reyes, tenemos que entender que todo lo que hagamos va a ser eterno, así como nunca nadie le va a volver a cambiar el nombre al río Thames, porque han pasado los siglos y la gente se da cuenta que lo que está escrito no hace relación con lo que se habla, pero todo el mundo conoce la historia, que fue un rey el que le cambió el nombre sin querer a todo un río. Cuando nosotros gobernamos para Dios, dejamos de tener miedo, porque las oraciones tímidas no llegan a ningún lado. Vamos a orar a ver si Dios quiere. No, pues ¿cómo que vamos a orar para ver si Dios quiere? ¿Por qué Dios no habrá de querer que tú y yo seamos sanos? Pero Dios también es un caballero, y hay de 2 partes, la parte que ora y la parte que recibe. Y por eso es importantísimo que cuando nosotros salimos allá afuera y oramos por la gente y le platicamos de Dios, tenemos que tener un sustento bíblico para que la gente sepa que lo que estamos hablando viene del corazón de Dios y no es algo que se nos ocurrió y no es una buena intención. Porque si es una buena intención, pues ahí va a quedar, es mío, pero no es de mi identidad. No es de mi identidad. Por eso la gente tiene esos conflictos. ¿Le doy al niño de la calle o no le doy el niño de la calle? Pues si le vas a dar por sanar tu conciencia, dale. Pero si le vas a dar para transformar su vida, dale, tócalo y bendícelo para que su vida sea transformada. Y semana a semana date cuenta cómo la vida de esa persona tiene que cambiar. Y va a haber un día que lo vas a tener que llevar a tu casa y lo vas a tener que recibir y vas a tener que hablarle clara y directamente de la palabra de Dios para que termine
de cuajar aquello que estás haciendo por medio del Espíritu. Cuando eres un rey, tu trabajo es gobernar. Y por eso cuando les dieron la gran comisión a los discípulos, les dijeron, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Dijo, número 1, no les hables de lo que tú quieras, háblales específicamente de la vida de Jesús. Eso es el Evangelio. Y 2, haz un discípulo, enséñale a vivir como tú vives. Enséñale a orar como tú oras. Sé transparente, no le muestres tu debilidad, sino muéstrale todo lo que Dios ha transformado en ti. No tengas miedo de hablar de tu pasado, pero no te gloríes en él, sino permítele ver y mostrarles cómo Dios ha transformado cada una de las partes de tu vida. Porque realidades va a haber muchas, verdades hay una sola. El otro día me decía una persona, no puedo ir a la iglesia porque no dormí en toda la noche. Le dije, pues vente a la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que solamente en la presencia de Dios está el verdadero reposo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Porque el sueño cura muchas cosas por un ratito, pero Dios puede hacer que toda tu vida cambie en un momento, y cuando lo digas, dilo con autoridad, al grado que tenga un efecto y que transforme la vida de esa persona. Porque solamente así vas a estar gobernando sobre el pecado, sobre sus pensamientos y sobre su pasado. Porque hemos sido llamados a ser reyes. De eso se trata. Y el rey tiene un pueblo. Y el rey tiene una responsabilidad sobre cada una de las personas de su pueblo. Y eso quiere decir que si tú y yo hemos sido llamados a ser reyes, lo mínimo que tenemos que tener es un montón de discípulos sobre los cuales estamos gobernando hasta que ellos puedan establecer su propio reino de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ser reyes y para gobernar. ¿Hace sentido esto que les digo o no? ¿Sí? La otra parte, hemos sido llamados sacerdotes. Y me encanta porque hay veces que parece la tortura de la semana. A ver quién va a pasar a orar por los diezmos. A ver quién va a pasar a orar por la palabra. Pero a mí me encantó de ayer. Ahorita se levantó y dijo, pues con permiso, y ni tímida ni nada, y declaró lo que sabe de la palabra y repitió pura palabra. Porque eso es desatar. Decir, ay Señor, recibe algo lindo. No, Señor, pues tú prometiste esto, más vale que lo hagas. Porque si no, tú y nosotros que somos tu pueblo quedamos mal. Tu palabra dice que si nosotros diezmamos de corazón, no va a haber suficiente lugar en donde guardar todo lo que venga. Y una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a orar cuando oremos por diezmos y ofrendas es, Señor, y en nuestro corazón recibimos el hecho de ser obedientes y que tu palabra es más importante que las finanzas. Porque hay veces que hay gente que entrega diezmo y no entrega diezmo por obediencia. Hay gente que entrega diezmo por estar retando a Dios. Y Dios dijo, pruébame, no dijo, rétame. Son dos cosas diferentes. Y hay gente que nomás está dando para ver cuándo le llega. No está dando porque ama a Dios. Y esas son cosas que luego no se cumplen, y luego hay un montón de gente que se frustra. Cuando nosotros ministramos la presencia de Dios en nuestro papel de sacerdotes, es cuando nos atrevemos a hablar de una manera, así como han estado orando el día de hoy especialmente, mucha gente está orando por mí y ahora entiendo por qué, ¿no? Desde la mañana que oramos temprano empezó Débora a orar por mí, dijo que las palabras del pastor transformen nuestras vidas, sí dijo. Y luego Tabata también lo dijo, y también Emiliano creo que fue el que lo dijo, ¿sí? Y te quedas y dices, claro, porque vengo en mi papel de sacerdote. Mis palabras no son mías ni me las imaginé yo. Las palabras me las dictó claramente el Señor y puso en mí la autoridad para que esas palabras no entren por sus oídos, sino entren por sus corazones. Y de su corazón, de donde emana la vida, dice Proverbios 4:23, que de ahí fluya todo su ser y se haga verdadero. Porque yo les puedo prometer un montón de cosas y les recito las promesas y todo el mundo va a estar esperando a ver, yo hago esto y tú haces esto. No, Señor, lo hago porque te amo y confío que la promesa se va a dar. Porque luego el otro día viene alguien y me dice, oye René, estoy bien contento porque Dios me dio un trabajo. Ah, qué padre, te dio un trabajo, sí, pero ya no voy a venir a la iglesia porque trabajo los domingos. Le digo, qué Dios tan menso, ¿no? Dios te dio un trabajo que te
que no te permite venir a verlo. No, entonces deje ese trabajo porque es del diablo con la pena, ¿no? Y si ya tienes el trabajo y te gusta, entonces ahora sí créele a Dios que si te dio el trabajo también te va a dar la oportunidad para venir a cuidar tus prioridades, porque eso es algo bien importante. El sacerdote administra prioridades. El sacerdote no va a dejar de ser quien es, pero administra bien sus prioridades, y esa es una cualidad del sacerdote. El sacerdote sabe que Dios es primero en todo lo que piensa, en todo lo que hace y en todo lo que habla. Y esto no quiere decir que el sacerdote, ¿sí? Esto no quiere decir que el sacerdote va a dejar de hacer todo y se va a dedicar a servir a Dios, no. Todos los varones somos sacerdotes de nuestra casa, somos los que establecemos las prioridades. Todos los varones somos sacerdotes de nuestros trabajos, nosotros decimos quién y cómo es primero. Todos los varones somos sacerdotes de nuestras familias, y por eso las familias están gobernadas por patriarcas. Porque aunque hay mujeres muy talentosas y con muchas cualidades, la mejor cualidad de una mujer es el saber someter todos sus atributos a un varón temeroso de Dios. Y si no lo hay, va a orar y Dios le va a poner, porque esta es la fidelidad de Dios. Por eso somos sacerdotes. El sacerdote dice, esto es primero, y el sacerdote establece. ¿Y sabe qué pasa después de que el sacerdote establece? Dios cumple. Porque mucha gente ora para que Dios haga. El sacerdote propicia el ambiente para que la voluntad de Dios se manifieste. Y eso es poderosísimo. El sacerdote es el que propicia el ambiente para que la palabra de Dios se cumpla. Y eso es primordial. Yo le puedo pedir a Dios por mis finanzas, pero si yo como sacerdote no tengo bien claras mis prioridades y las establezco en toda mi casa, no va a suceder. Si yo no sé administrar a mis hijos y no sé enseñarles, es curioso, el otro día me decía, oye, es que los hijos de los pastores siempre son de los peores. Y le digo, claro, la Biblia está llena de pésimos pastores. ¿No se fijaron? ¿No se han fijado que todo el Antiguo Testamento está lleno de reyes que tenían unos hijos palcatre? ¿No? Porque no eran sacerdotes. ¿Sí? Ahí está Elí, ¿sí? Ahí está el mismo Samuel, ¿no? Ahí está el mismo David, y David se dio cuenta, y después de que Jeroboam, ese tiene el nombre de pomada, Jeroboam, ¿no? Lo quiso matar, ¿eh? ¿De jaboncito? Ándale. Después de que Jeroboam lo quiso matar, recapituló y se dio cuenta, y entonces dijo, no, tengo que ser un buen sacerdote, tengo que administrar bien. Y de su casa y de su simiente salió ¿quién? Salomón, el hombre más sabio, más rico y más abundante, porque lo único que tuvo que hacer es ser un buen sacerdote, porque ya era rey. ¿Quién se podía poner contra David? Ahora le dijo, nomás me falta ser sacerdote, donde las prioridades sean las de Dios y no las mías. Porque David tenía la hormona muy alebrestada, ¿no? Y hubo un momento en que dijo, hasta la hormona voy a tener que someter debajo de Dios, enderezar, y la casa se levantó y el reino se levantó. ¿Hace sentido? Le pasó a Elías, y por eso la palabra dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero todas y cada una las tuvo que llevar y las tuvo que someter y restablecer sus oraciones. Por eso le dijo, estaba en la cueva, ¿no? Y le dice, ay Señor, estoy aquí escondido porque no hay ninguno que te ame como yo. Los hombres se han vuelto contra ti. Le dijo, cálmate, cuate, allá afuera tengo 7,000 más que estoy preparando. El único que tiene que enderezar su corazón eres tú. Y deja de ser profeta y conviértete en sacerdote, que es el fundamento de lo que te toca hacer. Y lo hizo, y Dios lo recogió en un carro de fuego. Y dijo, esto para que quede sentado. Que supo hacer lo que tenía que hacer, el tener sus prioridades. Por eso dice el mandamiento, llamarás a tu Dios ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Y la segunda, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Que si primero amas a Dios, después te amas a ti, y cuando sepas que te amas, tienes que amar a otro como a ti, para que sepas que tú y el otro valen lo mismo delante del Padre, porque el Padre siempre es primero. Porque ese es el problema, que siempre nuestras oraciones se tratan de nosotros y no del reino de Dios. Ese es el problema de por qué la gente no recibe lo que pide. Por eso lo dice Santiago, piden
Y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar, no para producir. Acuérdense que el secreto de la riqueza y de la abundancia es el producir. Y todos pedimos para gastar. Estamos completamente al contrario. Por eso Dios nos llamó a ser reyes. Y el rey da, cuida, establece. Y el sacerdote organiza y establece. Y todo se trata de dar. Por eso dijo Jesús que es más bienaventurado el dar que el recibir. Es más bienaventurado. Pero si tu oración se trata del pedir, pues ahí te la vas a llevar, ¿no? Dicen. Ahora, tenemos que pensar esto. Dios nos ha llamado a un montón de cosas. Y les puedo poner miles de ejemplos de qué es lo que vamos a hacer. El problema es que tenemos dos. O somos tímidos por orar porque no sabemos la voluntad de Dios, o somos arrebatados y luego nos vamos como el borras y nos va como en feria, ¿no? Y todo se trata de esto. Dios nos llamó a ser reyes y nos llamó a ser sacerdotes, pero no vamos a ser reyes hasta que no entendamos que lo somos y que Dios nos hable de nuestra identidad. Y no vamos a ser sacerdotes hasta que aprendamos a establecer el reino de Dios en todo lugar. ¿Y qué quiere decir? Esto hay un montón de promesas. Aquí tengo una que es de mis favoritas. No es que la encuentre. Aquí está, Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esa nos la sabemos todos, hasta ahí, ¿no? Dice, pero luego dice, número 1, no temas. 2, ni desmayes. ¿Sí? Y 3, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sí? Y un versículo antes que dice, y no se aparte de tu boca esta palabra, ni de día ni de noche. Y le dice, mira que te esfuerzo, que envío que te esfuerces y seas valiente. Pero dice, no temas. ¿Sí? La condición está, ¿en dónde? En la palabra. Y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso quiere decir, dice la palabra que tenemos que hablar del evangelio a toda criatura. Y hay veces que no queremos acercarnos a las personas porque nos da pena. Y la palabra de aquí de Josué dice, no temas ni desmayes, no se raje, no se agüite, no se me achicopale. Porque todas las personas alrededor de nosotros necesitan de Dios. Y eso es lo más interesante. Y lo más importante es que hay que creer que Dios no nos mandó a ningún lado sin propósito. Dios no nos mandó a ningún lado sin propósito. Yo me reía alguna vez porque yo siendo cristiano un día me encontré un sacerdote en un avión, me topé con un sacerdote en un avión y empezamos a platicar. Y 15 días después estaba yo dando clases en el seminario. Porque lo único que necesitaban es que alguien que les diera clases de Biblia. Y yo decía, los sacerdotes, y después me di cuenta que en ese entonces, en ese seminario, la Biblia no era obligatoria para los sacerdotes. Tenían tanto que leer que la Biblia no era obligatoria. Entonces, ¿qué hicimos? Durante 2 años estuve dándoles clases de Biblia. Y decía, ¿cómo iba yo a pensar que los sacerdotes iban a necesitar de Dios? ¿No? Pero ¿sabes qué? Qué padre que siempre va a haber alguien enseguida de nosotros a quien tenemos que hablarle de la palabra. Y a mí no me interesa si ellos están bien o no me interesa si ellos están malos, si la religión fulana o la religión perengana. Todos los días tenemos la capacidad de hablar de Dios, porque a eso fuimos hechos, llevados. Y a mí me tocó ir a gobernar, y pues yo gobierno en todos lados, y la palabra es establecida en todos lados, ¿no? El otro día me tocó volar también precisamente, y estaba yo leyendo un libro cristiano, y me tocó estar sentado frente al sobrecargo. Y se dio cuenta del libro y me empezó a preguntar y empezamos a platicar, le empecé a hablar de Dios. Y el día de ayer me habló y me dijo, oye René, ¿te acuerdas de mí? Soy el sobrecargo con el que me estabas platicando. ¿Sabes qué? Quiero que me acompañes a comprar una Biblia porque estoy convencido de leer la Biblia después de lo que tú y yo platicamos. Pero no nos rajamos, ¿no? Luego le decimos a la gente tímidamente que Dios le bendiga. No, pues de que Dios le bendiga, yo te bendigo.
Porque yo soy rey, yo gobierno sobre tu vida. Por mientras tú no conozcas a Dios, yo voy a gobernar sobre tu vida para traer a Cristo a tu vida y para establecer al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Que Dios te bendiga. Sáquese. Yo te bendigo porque tengo la facultad de ser hijo, heredero, coheredero juntamente con Cristo y con la capacidad de establecer el reino de Dios en tu vida. Y la parte de la gente se espanta. Usted un día dígale, te bendigo y declaro, porque no nomás le diga te bendigo, pues te bendigo está muy fácil, ¿no? No, te bendigo y declaro que el reino de Dios está en tu vida. ¡Pum! Y va a ver cómo hasta se espantan, pero va a ver cómo su vida cambia. Y cuando se los diga, dígaselos viéndolos a los ojos, creyéndolo. Y va a ver cómo la gente, así, ay, así. A la primera, no a la segunda. ¿Sí? Cambia. Porque de eso se trata. De eso se trata. Así es la palabra. De eso se trata la palabra. Para eso somos cristianos y de Cristo. ¿Hace sentido? Por eso me encanta, hay personas como Joe Rosa, ¿no? Joe Rosa dice que él un día escuchó de parte de Dios. Le dijo, ¿ves a esa muchacha? Y le dijo, sí, pues ella va a ser tu esposa. ¿Y saben qué hizo? Se sentó en una esquina a orar. ¡No! Agarró, se paró frente a ella y le dijo, yo declaro que tú vas a ser mi esposa y me llamo Joe, ¿no? Y la muchacha le dijo, anda triste marihuano, ¿qué te espera? Y el día de hoy son marido y mujer. Porque él fue y la bendijo. Eso es bendición, hablar bien de parte de Dios a alguien. Y si él escuchó de parte de Dios que ella iba a ser su esposa, pues ¿por qué se iba a quedar tímidamente? Y le dijo, ay Señor, mándame a la gordita aquella que vi. Pues no, ¿no? Es como en mi tierra les ponemos, ¿no? A las empanadas y a las conchas hay que darles una chupada para que les quede ahí la huella, entonces nadie se la quiera comer, ¿no? Pues ahí fue y dijo, esta es la que me toca, no sé si me toca mañana o pasado, pero pues así de fácil. Él fue y estableció su gobierno y después fue y estableció el reino de Dios por medio de su sacerdocio y sirven juntos. ¿Sí? Eso es lo importante cuando somos cristianos. Por eso nos dieron específicamente, ¿sí? Por eso nos dieron específicamente una gran comisión. Y la gran comisión dice, vayan por, aquí se lo voy a leer Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gente anda buscando quien los convenza de Cristo, pero no hay nadie que les hable. Y mucha gente piensa, ay, pues yo ya le hablé de Cristo y lo traje a la iglesia y que la iglesia lo entretenga. Y no, si yo empiezo a hablar a una persona, y eso es una parte de entender el reinado, cuando nosotros somos reyes, si yo le empiezo a hablar a una persona de Cristo, tengo que hacer esto, tengo que llevarlo a que crea y a que sea bautizado. Y ese día termino mi labor con esa persona y me agarro a otro. Pero tenemos que perseverar. Cuando nosotros discipulamos a alguien, tenemos que llevarlos a que crean. ¿En qué? En la palabra. Y tenemos que sentarnos con esa persona, a hablarle la palabra, a leer la palabra, a orar la palabra y a convencerlos en su corazón de que sean bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque solamente entonces serán salvos. Cada persona que se atraviesa nuestro camino y le hablamos de Dios y no terminamos es responsabilidad nuestra. Y eso sí es pecado, porque nos enseña Santiago que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Así que si tú tienes ahí 2 que 3 ovejillas a medio morir como chelito al precipicio, más vale que te le retomes el paso y que de ya vayas y les hables de la palabra hasta que te asegures que crean y que son bautizados. Porque si no, estás poniendo en riesgo su salvación. Y luego dice, porque ahora sí, ¿cuándo sabes que terminaste con una persona? Porque dice, porque las señales los van a empezar a seguir, porque le cambiamos el chip al asunto. Cuando yo gobierno y cuando yo ejerzo mi sacerdocio en la vida de las personas, dejan de perseguir señales y las señales los persiguen a ellos. Y entonces ahora sí dice, ¿no? Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen, pues a los que fuimos acá, allá. Y le dice,
¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Y no quiere decir que les vamos a hacer exorcismos y que se les va a voltear la cabeza como a la niña del exorcista. Que sí pasa, pero no es show. Sino que la gente va a tener la capacidad de hablar sobre su situación, de rechazarla. Y todos los espíritus de pobreza, de inmundicia, de perversión, de enfermedad, se van a ir de ellos nada más porque lo declaren. Dicen, echarán fuera demonios. ¿Cuándo? En ese momento. Y serán capaces de cambiar su propia vida porque están gobernando. Porque los hicimos, en el momento que se bautizaron, se hicieron iguales que nosotros. Porque los pasamos de nivel, de discípulos a maestros, de ovejas, a hijos y coherederos. ¿Sí? ¿Y cuáles señales los van a seguir? Pues que ellos pueden declarar cuáles cosas se van a acabar en su vida. ¿Cuándo? En ese momento. ¿Sí? Dice, hablarán nuevas lenguas, hablarán de una manera renovada, hablarán palabra, porque hablarán, ya no hablarán de lo que sienten, sino hablar de lo que creen. Eso es hablar nuevas lenguas. Ciertamente también hablarán lenguas, así como lo prometen los dones del Espíritu, pero lo más importante, hablarán de una manera renovada, porque ahora hablan el lenguaje del nuevo reino al que pertenecen y al que gobiernan. Dejan de decir si Dios quiere y empiezan a decir Dios ha dicho. Dejan de estar diciendo que Dios por algo hace las cosas y entienden los motivos del reino y hablan de cada una de las razones por las cuales las cosas no están sucediendo y las empiezan a declarar para que sucedan. Hablan nuevas lenguas. Dejan de ser víctimas y se convierten en vencedores. Hablan nuevas lenguas. ¿Sí? Dice, tomarán en sus manos serpientes. ¿Sí? Quiere decir, no le van a sacar a nada. Que si Dios les dice, vente a vivir a Guadalajara, Daniel, es, claro que sí, me voy, porque Dios me está diciendo que voy a Guadalajara y voy a ir a servir para allá. ¿Sí? La serpiente es el pecado. Y quiere decir, nos vamos a enfrentar al pecado todos los días, porque lo único que no somos en Cristo es ser cobardes. Yo no tengo por qué ir a esconderme en mi casa para no pecar. ¿Sabes qué? Me enfrento al pecado porque Dios me ha hecho inmune al pecado, porque la sangre me ha lavado al grado que aunque quiera, ya no voy a poder pecar. Nada más tengo que creerlo. ¿Sí? Dice, y si bebieran cosa mortífera, y quiere decir, ahora sí, lo que venga de afuera, no me vuelva a hacer daño. Que hablen mal de mí, que hablen. Que vengan y me persiguen, que me persigan. Que me calumnien, que me calumnien. Que me estén haciendo mala onda por todos lados, que me la hagan. Porque ya nada de lo que viene afuera tiene efecto en mí. Nada de lo que es muerte para los demás lo es para mí, porque yo ya me morí. Morí a Cristo. Y si no me he muerto, pues voy a andar como zombie malviviente, ¿no? Todo sangriento y maloliente. Porque hay un montón de cristianos así, de los que no se murieron. Entonces por eso cada vez que vienen y les hablan mal, pues se vuelven a morir, ¿no? Está como, ¿cómo se llamaba aquel que decía, me quiero morir? ¿No? Pues sí, ¿no? Si tú ya moriste a Cristo, ¿qué puede venir a hacerte daño? Si muerto estás, nada más es parte de esperar que llegue el tiempo de que nos veamos en la presencia del Padre. ¿Sí? Dice, si hubieren cosa mortífera no les ha daño. Dice, y sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Ahorita me decía Débora, fíjense, y esto es bien chistoso, ven. Le decía Débora, ven, saluda a todo el mundo. No, es que si los saludo los contagio a todos. Le digo, ¿cómo para lo malo sí se puede y para lo bueno no? ¿No? No, es que sí es cierto, ¿cuántas veces han ustedes dejado de saludar a la gente o no se le acercan porque los pueden contagiar? La Biblia dice lo contrario. ¿Sí? Todo está dependiendo de lo que crea. Yo la puedo abrazar y la puedo besar cuantas veces yo quiera, no me va a contagiar. ¿Sabes cuánto? Pero ahora si ella lo cree, yo la voy a contagiar de mi salud, de mi unción y de todo lo que Dios ha puesto en mí. Y ella va a ser sana no porque yo ore por ella, sino porque lo que Cristo ha puesto en mí es contagioso al grado que es sana nada más porque está en contacto conmigo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Gracias, hermosa. Andamos por el mundo diciendo, no te me acerques porque te contagio de lo malo que hay en mí. Pero
Atención, somos la iglesia. Más vale que te me acerques porque quiero contagiarte de Cristo. Más vale que te juntes conmigo porque vas a aprender mucho. Más vale que me dejes ejercer mi papel de rey y de sacerdote, porque todo lo que salga de mi boca y todo lo que yo deposite en ti te conviene, porque viene de la fuente del Altísimo. De eso se trata, porque todos los días y en todo lugar soy rey y soy sacerdote, porque Dios se manifiesta en donde yo estoy. Si yo vine a la iglesia el día de hoy, Dios se manifiesta a causa de mí, porque Él me envió y yo en mi obediencia estoy manifestando el reino y estoy manifestando su presencia. Pero si salgo al restaurante, tengo que esperar que toda la gente de ahí entienda que Dios está conmigo. Mi mamá se ríe siempre y me dice, oye, ¿por qué siempre llegamos a los restaurantes y se llenan? Porque la palabra dice que ciertamente el bien y el favor de Dios me persiguen. Me persiguen. Y a mí me encanta cuando veo que Dios es fiel a su palabra, nada más porque yo entiendo que a donde voy soy rey y a donde voy soy sacerdote. Y uno no funciona sin el otro. Yo llego a un lugar y establezco el reino. No importa lo que vaya, yo establezco el reino. Yo voy a un lugar y oro para que Dios se manifieste. Y cuantas veces tengo la oportunidad de una persona y la veo, les digo, te bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor se manifieste en tu vida. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Dios me permita ver su fidelidad y vea a esa persona de nuevo, transformada para Él y en Él. Todo lo demás, dice Mateo 6:33, será por añadidura. ¿Quieres coche nuevo? Dios te va a dar coche nuevo. ¿Quieres salud? Dios te va a dar salud. Nada más que Dios no le da a cualquiera, Dios le da a los reyes, porque tienen que lucir, y a los sacerdotes, porque Él se tiene que manifestar. Si estás fallando en uno de esos dos, eso puede ser lo que esté, ahora sí que menguando la manifestación del reino. Es como le decía, el otro día estábamos con Sheila y con Julio, y les decía, es que es tan poderoso lo que hacemos. Ahora los bebés nacen enfermos de cosas que no conocen. Todos los bebés son intolerantes a la lactosa, y les digo, no manches, ¿cómo le hacen si ni siquiera saben hablar y ya son enfermos y ya son, ¿no? Y son alérgicos a lo más sano que existe, la leche de su mamá. Y que hay ahí una falta de gobierno y una falta de sacerdocio, ¿no? Yo agarro gobierno a mi hijo y le digo, en el nombre de Jesús, te me enderezas y tómesela. Mi pastor, el pastor Tinoco, tenía un hijo autista y estaba diagnosticado con autismo, y todos los días tomó a su hijo, lo abrazó, le impuso manos, y el muchacho ahora es una de las personas más sociables y más brillantes que conozco, David, su hijo. Lo único que tuvo que hacer es gobernar sobre él, y dijo, ¿cuál autista? No ande con payasadas. Lloró y declaró el reino sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque todo pasa, imagínense, los niños entienden la autoridad de los padres, y si los padres le dicen, ay, es que es autista, pues él se la va a creer que es autista. Pero el momento que le dijo, no, yo estoy muy ocupado atendiendo a la iglesia, no tengo tiempo para tener un hijo autista, enderécese, ¿no? Y se enderezó. Ay, es que mi hijo es marihuano, pues, ¿no? Unas cachetadas, dice la palabra que hay que imponer las manos y no poner... Ah, no, esa es otra, ¿Un barazo? ¿Cuánto? Ay, es que ya no hay que pegarles a los hijos. ¿A quién le crees más, a los psicólogos o a Dios? ¿No? Dicen, no les agarres a dar de nalgadas, agárrales la vara y enséñales la figura de la autoridad y sé un hombre y una mujer justo. Y aunque tenga 19, 20, 21, sigue le dando abrazos hasta que entienda y respete la figura. Adela. ¿No? Tábata. También. Agárreles, no. Chanclas. Pues, no, ahí dice la palabra vara, no la de... Por eso luego se les carrían, porque les da de otra manera, ¿no? Pero bueno, no es cierto. Pero es importante. El sacerdote pone por la palabra como prioridad, ¿sí? El rey ejecuta la palabra.
Si ustedes creen en lo que les conviene, entonces son convenencieros, no son ni reyes ni son sacerdotes. El rey da, por excelencia, por experiencia, da, porque el rey es responsable y esa es la mejor figura. Si nosotros pudiéramos poner una descripción de quién es un rey es una persona responsable. A mí me fascina y la verdad paso mucho tiempo, la verdad disfruto mucho el entender la figura de Dios por medio de la monarquía. Y me encanta que estaba viendo, por un lado, estaban haciendo un análisis ahora de la reina Isabel de Inglaterra y del príncipe Felipe, ¿no? Y entonces hablan de cómo él ha batallado, el príncipe Felipe, con el mantenerse en su papel, porque él es la cabeza de su familia, pero es el segundo a bordo en el gobierno. Entonces, en todos los asuntos de la familia, él gobierna y él se establece. Hay una película muy interesante que se llama La Reina, que trata del día que murió la princesa Diana. Y cómo él, como familia, como cabeza de la familia, se impone y dice, esto es lo que no va a pasar. Y entonces a la familia la gobierna y la mantiene a raya. Y luego la reina dice, sí, pero en el gobierno tiene que suceder esto. Y entonces hay un perfecto equilibrio. Y también muestra cómo la reina, su misma madre le dijo, ¿y por qué no renuncias al trono? Y le dijo, no, mi palabra es primero. Y el día que yo decidí ser reina, dije que iba a gobernar hasta el último día de mi vida. Y esa es mi mejor cualidad. Y dije, wow, ¿por qué habríamos de dejar de ser los que somos antes de morir? Si Dios le prometió y lo cumplió con el mismo Moisés, ¿no? Dijo que sus ojos nunca se oscurecieron. Y hasta el último día gobernó 120 años. Y esta señora sigue viajando por todo el mundo y sigue decidiendo y sigue siendo una mujer firme, porque entiende que ella no es una reina elegida por un pueblo, ella es una reina establecida por Dios. Y por sangre Dios ha estado en su familia por generaciones y generaciones y generaciones. Así tú y yo. Nosotros estamos aquí por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos estableció como parte de una familia que vino a gobernar. Lo más valioso en ti y en mí es nuestra palabra. Y si dijimos que sí, vamos a tener que cumplir el sí, porque dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigamos en condenación y que nadie pueda decir que no somos hijos de Dios, porque dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que sale de nuestra boca tiene que estar en la conciencia de nuestro corazón para que podamos llevarlo a cabo. Así somos reyes y así somos sacerdotes. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a manifestar esto en nuestra vida.